la ley de carrera pública y su implementación en el sentido más claro y amplio de su razón de ser es un avance importante de la educación y de la patria. Muchas gracias. Es el turno del doctor Javier Velázquez Quesquén, congresista de la República. Señor presidente, distinguidos invitados, en el país hace décadas se viene discutiendo sobre lo que debe ser una verdadera reforma en el sistema educativo en el país. Y obviamente que todos los peruanos aspiramos a que el modelo de desarrollo educativo del país no solamente sea equitativo, sino eficiente. Y como lo ha dicho nuestro querido profesor Idel Wexler, ya desde la década del 90 y comienzo del 2000, comienzan a haber los primeros esfuerzos por mejorar estos indicadores educativos. Y es cierto también que a partir del 2001 ya tenemos algunos indicadores favorables, por ejemplo, en el tema de deserción escolar, en el tema de repetición. Pero los problemas estructurales de la educación, como la inequidad en el acceso a la educación pública y la baja calidad de la educación, eran problemas recurrentes que había que enfrentarlos. Por eso bien dijo Idel Wexler, en la transición hay una gran discusión nacional sobre ya proponer una reforma, especialmente en la carrera magisterial, que es recogida por el Acuerdo Nacional de 2004, asumida por el Consejo Nacional de Educación que presidía la hoy ministra Patricia Salas, y que paradójicamente el compromiso fundamental que se hace en el proyecto educativo al 2021 es que el ingreso a una nueva carrera pública magisterial era previa evaluación, o sea, por concurso público, como hoy día lo prescribe la Ley de Carrera Pública Magisterial. Ya de salida, el gobierno del presidente Toledo presenta un proyecto de ley que había sido producto, como repito, de la participación de intelectuales, de académicos, de políticos y de actores sociales. Es en el gobierno del presidente Alan García en que se decide primeramente identificar cuáles son los factores que condicionan la calidad de la educación. Se identifican los factores que condicionan la calidad de la educación y se entiende que es fundamental, por ejemplo, entrenar a los docentes, apoyar a los estudiantes, mejorar la infraestructura, pero fundamentalmente creo que el logro más importante del gobierno, el que hemos pasado el presidente Alan García, es que se asumió como prioridad en desarrollar estos factores que condicionan la calidad de la educación, aplicar estándares educativos, o sea, metas de aprendizaje a quienes articulan el sistema para poder mirar resultados y poder también exigir rendición de cuentas. Y es en ese sentido que el gobierno toma la decisión, en primer lugar, de enviar al Parlamento el proyecto de ley que dejó ya saliendo el gobierno del expresidente Toledo, lo cual nosotros lo recogimos, lo promovimos y lo afinamos. Si ustedes ven ese proyecto de ley con el que presenta el Poder Ejecutivo del 2007 al Congreso, solamente tiene algunos ajustes que tenían que ver con la actualización. Y quiero decir algo que quiero que quede muy claro. Como bien lo ha dicho Idel, esto era no una propuesta de gobierno, sino una reforma de Estado, que se procesó y se maduró y que tuvo el respaldo en el Parlamento de las fuerzas políticas democráticas. Obvio que no tuvo el respaldo del partido de gobierno, que al verse perdido en el debate, ni siquiera tuvieron una propuesta alternativa, sino abandonaron el Parlamento. Entonces, esta reforma de Estado contó con el respaldo de los padres de familia, porque evidentemente había la autoridad para iniciarla en el sentido de que el gobierno había ingresado a actuar atacando todos los factores que condicionan la calidad de la educación. Por eso me tomaré unos minutos para rápidamente decirles qué hemos hecho en materia educativa en los 5 años. Pero lo fundamental era aplicar estos estándares educativos para poder medir resultados y poder exigir rendición de cuentas.
Es así que, por ejemplo, miren, el año 2001, los gastos en educación representaban 5.392 millones de soles, que era aproximadamente el 2.85% del PBI. El año 2006, cuando nosotros entramos al gobierno, los gastos en educación representaban 8.592 millones de soles, aproximadamente 2.84% del PBI. El año 2011, cuando el expresidente García deja el gobierno, el presupuesto de gastos en educación era 14.166 millones de soles. ¿Cuánto representaba? El 3.15% del PBI. Pero no solamente eso, sino que el país se le debe informar, por ejemplo, que han habido 1.670.615.000 peruanos adultos que fueron alfabetizados. Se han entregado, como bien lo ha dicho el profesor que nos antecedió en el uso de la palabra, 832.000 laptops a los niños más pobres del país. Se han invertido ahí 308 millones de soles. Por primera vez se centralizó los gastos de mantenimiento en las instituciones educativas. Se le entregó a 43.000 instituciones educativas, se le entregó 840 millones de soles para mantener su infraestructura y su mantenimiento. Se han equipado y se han construido 52 colegios emblemáticos, 21 en Lima y 31 en provincias. Se han entregado 46 millones de textos escolares por un valor de 900 millones de soles. Y es por eso que los resultados se comienzan a ver en el tema del acceso al sistema educativo. Nosotros dejamos, por ejemplo, en el tema del nivel inicial, que encontramos el acceso en el nivel inicial, un promedio del 40%, lo dejamos en 62%, en primaria 94, 95%, y en el nivel secundario 76%. Es cierto que en las zonas de pobreza extrema todavía hay un gran desafío, encontramos más o menos el 28% de acceso y lo hemos dejado en 43%. Pero, como repito, la reforma más importante y que se proyectó ejecutarla en un horizonte de 10 años. El presidente ni el ministro de Educación improvisaron una reforma y le dijeron al país que esto se iba a implementar o se iba a lograr en 2 o 3 años. Esta era una reforma seria y responsablemente pensada, porque en la propia ley se establece el financiamiento de la reforma, que era a 10 años, como bien lo ha dicho Idel, se necesitaban 2.800 millones de soles y el gobierno se comprometió con metas concretas a implementar esta reforma. Luego de 3 años de implementación, ¿cuál fue la meta? Incorporar 80.000 maestros a la nueva ley de la carrera pública magisterial, que tenía como referente fundamental era que para ingresar a ella había que someterse a una evaluación que era vía concurso público. Entonces, lo que dicen ahora los que cuestionan y los que primero querían derogar la ley, luego han dicho que la quieren perfeccionar, y ahora tengo la seguridad que le haremos los ajustes que se necesitan, porque toda ley tampoco no puede ser pétrea, tiene que ir adecuándose a las circunstancias. Pero de ahí a decir que la reforma ha fracasado no es otra cosa que una decisión precipitada para, después de un año, decir algo porque no se ha hecho nada en gestión. Y en ese sentido, la meta que se trazó el gobierno del presidente García era al 2011 incorporar a la carrera pública magisterial no menos de 80.000 maestros. Dicen, pero de los 250.000 solamente han ingresado 55.000, pero lo que no dicen es la verdad completa. Se presentaron cerca de 150.000. Entonces, y se tuvo la previsión, antes de dejar el gobierno, de dejar el presupuesto para poder financiar la incorporación de las metas que nosotros nos habíamos impuesto al 2011. Todos esos recursos no se han utilizado, no se ha convocado un solo concurso para nombramiento, como lo establece el artículo 12 de la ley, que establece que año a año se debe establecer plazas para nombramiento. No se han utilizado los recursos para el ascenso, ni mucho menos para la capacitación. Y la reforma, porque esta reforma no fue una reforma contra los maestros,
sino fue una reforma planteada en un escenario donde, como bien lo ha dicho el primer expositor, nos encontramos con 300.000 maestros que están en la planilla pública entre nombrados y contratados para atender a una población estudiantil de cerca de 8 millones de peruanos. Entonces ahí hay un tema social también, pero nosotros a la ley de profesorado le construimos una alternativa a los maestros, pero a la cual nosotros no los llevamos compulsivamente, sino les ofrecimos capacitarlos. Y el gobierno durante 3 años ha capacitado con recursos del Estado en las mejores universidades e institutos del país a cerca de 153.000 maestros. Entonces, ahora cuando el gobierno plantea derogar la ley de la carrera pública magisterial para reemplazarla por uno, en primer lugar, que no ha sido discutida públicamente. 2, el proyecto que va al Parlamento es un proyecto que no tiene financiamiento, como sí la tuvo la ley que aprobamos, la 26092, en julio del año 2007, que tenía su propio financiamiento y que obviamente comprometía a los gobiernos para lograr esas metas que queríamos lograr luego de 10 años de implementación de la ley. Repito, nosotros no nos oponemos a que esa ley sea mejorada. Por ejemplo, en el tema que están proponiendo de que se pueda ampliar una nueva área de desempeño laboral. Hoy día los maestros pueden hacer gestión pedagógica, gestión institucional y pueden hacer investigación, pero también pueden hacer formación docente. También ahí podemos, por ejemplo, discutir una modificación en formación docente. Que cuando Idel ha hablado de los niveles, nosotros en la ley de la carrera pública de educación establecemos cuántos van a ser las remuneraciones de los profesores del nivel 1 y del nivel 5. Y un profesor del nivel 1 podría hacer su maestría, su doctorado y podría migrar al nivel 3 o al nivel 5, podría. ¿En base a qué? A someterse a una evaluación a través de un concurso público, y eso es fundamentalmente el mérito. Entonces ahora lo que se ha planteado en el Congreso es un proyecto de ley que recoge, es cierto, el 95%, pero lo que tenemos que advertir y lo que hemos defendido siempre es lo fundamental de la ley, que está en un artículo. Para ingresar a la carrera, para ascender en la carrera, tienes que someterte a una evaluación vía concurso público. Pero no lo sometemos compulsivamente, como repito, nosotros hemos destinado recursos exclusivamente para capacitar a los maestros para que se preparen y puedan ingresar a la carrera pública magisterial. Pero también cuando se hace un análisis un poco parcial y se dice, ¿y qué hacemos con los 180.000 maestros que están en la ley del profesorado? La pregunta también que habría que hacernos es, ¿y qué hacemos con los 300.000 maestros que están en el mercado laboral, que con sus propios recursos se están preparando, se están capacitando y que esperan una oportunidad que el Estado les dé, en base al mérito puedan ellos poder ingresar a la carrera pública magisterial? Y como bien se ha dicho, el objetivo final de una reforma de la educación es fundamentalmente el alumno. En Estados Unidos ya se ha demostrado, Estados Unidos hace 20 años ocupaba el primer lugar en sus sistemas educativos. Ahora, y como bien lo ha dicho, fue superado por Corea, por Australia, por Finlandia. ¿Por qué? No es porque se desmejoró el sistema educativo de Estados Unidos, sino porque los otros han avanzado velozmente. Entonces, ese es el desafío que tenemos ahora en el país. No habrá forma de darle sostenibilidad al crecimiento de la economía ni al progreso social si es que nosotros no consolidamos esta reforma que es fundamental. Esto no es un tema de confrontación política, partidaria, este es un tema de Estado. Y por eso es que nosotros hemos trabajado en estos días, con el apoyo de intelectuales, un proyecto para afinar la ley de la carrera pública magisterial. Podemos revisar el tema de los niveles, podemos revisar también el tema de que el traslado de los profesores de esta ley del profesorado pueda ser voluntario. Pero de ninguna manera podemos acabar con la evaluación y el concurso público. Es cierto y somos conscientes también que hoy el país, debido a su responsabilidad que ha habido en el manejo de las finanzas públicas, hay recursos para mejorar el piso salarial de los maestros. Se puede, y eso se puede hacer, como se ha dicho, con un decreto supremo. Pero lo que no se puede hacer es parar una reforma cuyos resultados todavía no se han medido, pero yo tengo la seguridad que si esta ley
la seguimos desarrollando en los próximos 10 años, los indicadores obviamente van a ser muy favorables para el país. Y yo quiero reiterar de que en este proyecto de ley que hemos elaborado en nuestra bancada y que van a apoyar las otras bancadas, nosotros nos reafirmamos en algo que ya debe ser irreversible. La carrera pública magisterial tiene que ser una carrera que tenga como eje central el mérito, que aquellos que aspiran a desarrollarse en ella lo hagan a través de evaluaciones y lo hagan a través de concursos públicos nacionales. Han habido observaciones, se dice, no ha habido una buena gestión. En Chile, para hacer los concursos de nombramiento y de ascenso, el sistema de operatividad de gestión solamente puede desarrollarse para 20, 25 mil maestros. No es verdad que en el país el Ministerio de Educación esté preparado para implementar un proceso de evaluación o de nombramiento para 100 o 80 mil maestros. Eso va a colapsar. Entonces lo que se pretende ahora es, después de un año de haber hecho supuestamente un diagnóstico y sin haberlo presentado al país, se pretende descalificar una de las reformas más importantes que ha cometido nuestra patria en los últimos años. Como bien lo ha dicho el presidente Alan García, hoy nosotros no nos preparamos para hacer una competencia en el mercado interno. Hace poco vino por acá, y también el gobierno nuestro, vino por el Perú, el creador de la prueba PISA, de la evaluación internacional, de la evaluación de aprendizaje de los alumnos. Y él dijo algo muy importante. Él dijo, hoy día los mercados, refiriéndose a los países, se están expandiendo aquellos que tienen gente calificada. Y los que no tienen, están cayendo. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera renunciar a una reforma que creemos que es fundamental para el país y que tiene como único propósito honrar lo que dice la Constitución del Estado. La reforma de la educación tiene básicamente como objetivo mejorar la calidad de educación de los niños. Y la propuesta que hizo el gobierno del presidente García fue especialmente para los hijos de los peruanos más pobres del país. Gracias. Queda claro algunos aspectos. Primero, sin eficiencia no hay posibilidad de tener calidad en la educación. Luego, la eficiencia interna pasa por tener logros cualitativos, pero también de acceso y también, de otra manera, la culminación de los estudios en sus diversos niveles. Corresponde priorizar la educación por no necesidad del conocimiento multidimensional, como se ha hablado. Son las nuevas tendencias del conocimiento en educación, pero paralelamente esta educación tiene que estar orientada hacia el trabajo. Y lo último creo que es fundamental, un país que está creciendo en lo económico, un país que sin el crecimiento no puede pensar en reducir la pobreza, tiene que preparar el capital humano. Y luego, de una otra manera, también ha traslucido realidades duras, pero que justamente con políticas públicas bien definidas, con horizontes de políticas a largo plazo, estas se tienen que abatir. Los niños hasta los 6 meses nacen en condiciones iguales todos. Sin embargo, a partir del 6º mes vienen las diferencias. Ya no hay lactancia materna exclusiva. Empiezan las diferencias entre lo urbano y lo rural, entre si es niño o es niña, entre si tiene acceso a la educación inicial, si hay la cobertura suficiente para ella. Vienen los problemas de género, de origen étnico, si es quechohablante, hispanohablante, es decir, empieza a bosquejarse los problemas que tienen que ser asumidos fundamentalmente por el sector de educación. De una otra manera, estos esfuerzos que han habido en la gestión anterior, escuchados por los mismos protagonistas, los gestores en el sector de educación, y también por un congresista que también ha ocupado el cargo de primer ministro, y también ahora como legislador, nos hacen ver de que esta eterna refundación de la República cada 5 años, que no considera políticas públicas definidas en el largo plazo, es pernicioso. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima oportunidad.